Le damos la bienvenida una vez más aquí en los Talmud Shorts. Esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida aquí en los Talmud Shorts, donde diariamente tomamos un tema al nivel bocadito, al tamaño bocadito, para poder masticarlo y aplicarlo en nuestras vidas cotidianas. Y hoy quiero hablar sobre este asunto de predicar, de cuando predica la carne, cuando la carne está predicando, y eso tiene un significado mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Es un significado sobre la congregación, la membresía y el pastor, donde ambos no tienen que tratar un tema que se está predicando, se está enseñando del púlpito, y cuál sería nuestra reacción. Mire bien, el apóstol Pablo trata con este tema en Filipenses capítulo 1, y quiero que usted vea conmigo en versículos 15 y 18. Repito, Filipenses capítulo 1, versículos 15 y 18. Ahora no se olvide, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, ¿no? Lo que entre nosotros, el pueblo de Dios, usa muchas veces Reina Valera o la Biblia de las Américas. Esa es la versión que yo estoy usando. Mira bien lo que dice en versículos 15 y 18 en Filipenses capítulo 1. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. O sea, algunos pastores así predican en la carne o predican en el Espíritu. En versículo 18 dice, entonces, que de toda manera, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y dice, y sí, y me regocijaré. Pablo estaba preso cuando él escribió esta carta a Roma, y él estaba en esta carta a los filipenses. Él estaba preso, y entre las muchas cosas que había él sufrido por causa del evangelio, se le agregó aquí una nueva afrenta, ¿no? La de soportar los ataques de personas que buscaban desprestigiar la obra del anciano apóstol. Y él sabía eso. Él estaba predicando, ministrando, y había aquellos que decían que eran creyentes y lo estaban atacando y lo estaban atacando. Aquí está la carne, ¿no? Muy bien. Ahora, no falta, y yo creo que siempre cuando estoy aconsejando a los pastores, nunca falta y no falta esta clase de personas entre los de la casa de Dios. La casa de Dios siempre tiene una mezcladura de aquellos que andan en la carne, ¿no? Andan emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente como niños y actuando en la carne. Y probablemente veían las prisiones de Pablo, ¿no?, como el castigo de parte del Señor sobre su vida, y aprovechaban sus prédicas para mostrar lo errado de sus caminos. La razón por que tú estás sufriendo es porque tú andas en pecados. Ahora, note bien que el texto que acabamos de leer aquí no nos proporciona los detalles particulares de sus actividades, pero sí sabemos que el apóstol se dolía por ellos. A pesar de este sufrimiento, el apóstol no podía esconder su gozo en estas circunstancias, ¿no? Pues aunque las motivaciones eran erradas, ¿no?, el evangelio de Cristo igualmente recibía provecho de estos ministerios adulterados. Hay aquellos que predican, ¿no?, y ellos andan mal. Ahora, yo tengo que separar el hecho que ellos andan mal de la predicación de la verdad del Evangelio. Y el Evangelio va a afectar y va a tocar la vida de personas a pesar que este tipo anda mal. Y este es el punto aquí. Queriendo hacerle un daño a Pablo, la palabra de Cristo se proclamaba y se inexorable el avance del reino del cielo, continuamente. Aunque estos falsos profetas, falsos apóstoles que andaban por otra parte, pues ellos no predicaban todo mal. La parte que predicaban verdad, eso tenía afecto aún en la vida del pueblo. Y el texto de hoy, ¿no?, nos revela cuán profunda era la comprensión de este siervo de Cristo de las cosas espirituales. Revela un importante principio en cuanto al ministerio. El Señor, en su soberanía, usa aún
las situaciones más adversas para avanzar en los proyectos que tienen. Lo que aún más notorio que esto es que él siempre ha llamado a servirle a hombres y mujeres que son una mezcla de espiritualidad y carnalidad. Mira, la verdad es que los pastores no son perfectos en ningún sentido de la palabra, ¿no? Y muchos andan con una mezcla de espiritualidad y carnalidad. ¿Te recuerdas Jacob? Jacob, uno de los patriarcas de Israel, era un hombre propenso a la mentira y el engaño, y aún Dios lo usó a él. ¿Te recuerdas de Moisés? Moisés era un hombre violento, ¿no? Cuya ira le llevó a asesinar a un egipcio. ¿Te recuerdas eso? ¿Te recuerdas Rahab? Rahab fue una clave en la conquista de Jericó, pero se dedicaba a la prostitución. Y Dios lo usó todos ellos. ¿Te recuerdas David? David, uno de los notables varones en la historia del pueblo de Dios, cayó en adulterio y para tapar su pecado asesinó al marido de la mujer con la cual se había acostado. ¿Te recuerda Pedro? El hombre llamado a ser apóstol negó públicamente a Cristo 3 veces. Pablo, el hombre que proclamaba la incomparable grandeza del amor de Dios, descartó a Marcos. ¿Te recuerdas eso? Porque le había fallado. Pregunta, ¿estos hombres eran perfectos? ¿Estas mujeres eran perfectas? No, ninguno de ellos. Y hasta cierto punto había una mezcladura de espiritualidad con carnalidad en la vida de ellos. Y Dios lo usó. Claro, yo no estoy diciendo esto para justificar a nadie o nada. Quiero que tú comprendas que no existe la perfección que nosotros pensamos dentro de la iglesia. Vemos de esta manera que aún en el caso de las personas más consagradas, ¿no? Siempre existieron también las más notables manifestaciones de carnalidad. Dios igualmente usó a estas personas y sus planes no se les caldearon. Esto entonces puede servirnos para afirmar que realmente no importa el estado del que sirve, porque Dios igualmente va a sacar provecho de su ministerio. Y mira, y también en un sentido, esto es verdad. Ahora, una vez más, yo no quiero justificar nada o nadie, pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es entonces, no? El valor de una vida consagrada de santidad. ¿Cuál es el valor de una vida consagrada en santidad? El valor está en el grado de nuestra entrega, permite que se multiplique la efectividad de la obra de Dios. Los resultados se van a dar igual. Pero cuando la obra de Dios está acompañada por obreros santos, el efecto del ministerio se potencia en forma extraordinaria. La santidad del obrero sí es importante, sí importa. Piense bien con esto. Déjeme concluir con 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice esto. Dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra.